Buenos días, compañeros de grado cuarto. Recuerden que hemos estado hablando en la clase de historia de los pueblos precolombinos. Recuerden que precolombinos quiere decir que antes de la llegada de Colón. Recuerden que teníamos unos pueblos indígenas que tenían unas tradiciones, que tenían una cultura, que tenían un desarrollo, entre comillas, tecnológico para su época y eran bastante sabios en muchas materias. La vez pasada hablamos de los aztecas que habitaron la parte del centro de nuestro país, de nuestro continente, perdón, de América. En nuestros países tuvimos otros. Y ahora, en esta clase vamos a hablar de los mayas. Los mayas habitaron en lo que actualmente, en lo que hoy es México, Guatemala, El Salvador, Honduras y una parte que se llama Belice. Su cultura como tal duró alrededor de 15 siglos. Recuerden que un siglo son 100 años. Esta cultura como tal duró 15 siglos. Ya cuando, por ejemplo, los españoles habían llegado aquí, estaba casi desaparecida totalmente esta cultura maya. Los mayas fueron muy grandes, construyeron ciudades, caminos, empleaban mucho lo que son bloques de piedra. Entonces imagínense ustedes en ese tiempo cómo eran de sabios, de expertos en lo que hacían, que cogían bloques de piedra, los tallaban con las herramientas que tenían y hacían pirámides, hacían sus ciudades, hacían sus monumentos y todas estas cuestiones. También cultivaron mucho. Fueron agricultores en el campo del maíz, del frijol, del algodón, de la calabaza, del tomate, del cacao, de yuca. Desarrollaron mucho lo que fueron las artes, el comercio, la astronomía. Eran unos astrónomos impresionantes. Imagínense ustedes en esos tiempos antes de la llegada de Colón, cómo hacían para estudiar los astros, lo que teníamos encima de nosotros, las estrellas. Ahora pues eso es algo muy sencillo porque se tiene una tecnología muy grande en telescopios, en estas cuestiones satelitales, pero vámonos muchos siglos atrás cuando estaban los mayas y tenían esa capacidad de estudiar los astros. Tenían también una organización social muy bien definida. Ellos vivieron en ciudades muy pobladas y estas dominaban otras aldeas. El gobernante de cada ciudad o de cada estado era conocido como el Alac-Uinic. ¿Listo? En el idioma de ellos. Lo que les voy a enviar por escrito van a estar esas palabras bien denotadas allí. Ese Alac-Uinic reunía unos poderes militares, religiosos y civiles. Eso era pues una gran cosa, tener ese cargo o esa tarea, ¿no? De guiarlos a ellos y ser el gobernante. Obviamente lo elegían de la mejor manera. La nobleza, cuando hablamos de nobleza queremos decir como, entre comillas, los más importantes o los con más poder. Estaba formada por lo que se llamaba Batabó, ¿listo? O ministro de gobierno. El Nacom, que era el jefe de la guerra, y los Akkulebob, que eran intermediarios entre las aldeas y el Batabó. Recuerden que el Batabó era como la nobleza, ¿listo? En esta cultura maya, la clase sacerdotal tenían un poder grandísimo, ¿listo? Confiaban mucho en lo que era un sacerdote. Y esos cargos y ese poder se heredaba. Por ejemplo, si yo fuera un miembro del Batabú, mis hijos ya por ser hijos míos tendrían ese trono, como ese derecho. No es que eligieran como hacemos ahora, que vamos a elegir a tal persona para que nos gobierne. No, esos cargos se heredaban, ¿listo? Entre familias. Las familias eran las que dirigían todas estas culturas. El pueblo como tal estaba conformado por agricultores, artesanos, constructores. Todas estas personas pagaban tributos al gobierno. Cuando hablamos de tributos hablamos de dinero y el dinero que manejaban en ese tiempo o lo que tuvieran. Si tenían un cultivo, pues con eso pagaban tributos. Y como en la base también de esta organización social piramidal, porque también lo hacían como una organización piramidal, en la base como tal estaban los esclavos, los que tenían los trabajos más fuertes, los más maltratados, los que más aguantaban hambre y a los que más, pues, los que tenían la peor vida como tal, ¿listo?
Ellos, los mayas, tuvieron unos avances culturales muy grandes, ¿listo? Ellos predijeron eclipses, algo en ese tiempo, imagínense que lo hacían ellos, que ahora para predecir un eclipse o algún evento astronómico pues se necesita mucha tecnología. Ellos no, ellos los predecían porque eran estudiosos de las estrellas. También desarrollaron un calendario muy exacto, tenían conocimientos matemáticos impresionantes. Ellos construyeron pirámides, construyeron templos, palacios, espacios incluso para juegos con pelota. Muchas personas han estudiado y llegan a la conclusión que allí ellos tenían un juego organizado muy parecido a lo que actualmente es el fútbol. Resulta que, bueno, ellos también hicieron acueductos. Imagínense cómo estaban de avanzados en su tiempo que construyeron acueductos. Tenían la forma de que el agua llegara de algún lago, de algún río, a su ciudad. Eso es lo que se llama un acueducto. Ellos, por ejemplo, tallaron una joya que se llamaba el jade con gran precisión. Voy a mandarles unas imágenes o unos enlaces para que ustedes también puedan ver esto que les estoy contando. ¿Listo? Ellos tallaban también los huesos, la madera, conchas, todo lo que encontraban por allí. Esas figurillas en arcilla que esos hacían se consideran como las mejores de la América precolombina, o sea, antes de que llegara Cristóbal Colón. Les mando un abrazo muy grande, muy fuerte y espero que nos veamos muy pronto. Chao.